Voi che avete l'intelletti sani, mirate la dottrina che s'asconde sotto il velame degli versi strani. Bienvenidos al Rincón de los Clásicos. Continuamos con la lectura de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Comentaremos hoy los cantos 9, 10 y 11 del infierno. Los dejamos a Virgilio y a Dante a las puertas de la ciudad de Dite, que se habían cerrado y estaban esperando la llegada de una intervención superior para poder abrir estas puertas. Pero Dante en esta espera palidece, aquella palidez que el miedo me pintó en el rostro, viendo a mi guía volver atrás, hizo que él más deprisa recobrase su color. Se detuvo atento, como a la escucha, pues con la vista no podía alcanzar muy lejos a causa del negro aire y la densa niebla. Sin embargo, nos importa vencer en la lucha, comenzó diciendo, y si no, así se nos ha prometido. Hace una pausa en ese momento. Se no, tal ne sofferse. Dante entiende en esa pausa un temor, ¿no? Y esto lo atemoriza más aún que su guía, que Virgilio parezca dudar. Yo vi bien de qué manera corrigió lo empezado con lo que dijo después en palabras distintas de las primeras. Mas no por eso sentí menos temor, pues yo daba a las frases truncadas tal vez peor sentido del que tenían. ¿Ha bajado alguna vez a este fondo del triste abismo alguien del círculo primero cuya sola pena sea haber perdido la esperanza? Como para pasar este momento difícil, Dante le hace una pregunta a Virgilio, si alguna vez alguien del limbo ha descendido hasta estas profundidades. Y Virgilio le responde que sí. Yo estuve aquí en otra ocasión conjurado por aquella cruel Erictón, una especie de maga o nigromante, que volvía las almas a los cuerpos. Hay aquí una referencia a la Farsalia de Lucano, en donde se menciona a esta maga que tenía este poder. Poco hacía que estaba mi carne privada del espíritu cuando me hizo atravesar aquella muralla para sacar un alma del círculo de Judas. El círculo de Judas es el más profundo del infierno, ahí donde se castigan las traiciones. Y probablemente esto se refiere al mito de que Virgilio descendió para rescatar un amigo acusado de traición. Aquel, se refiere al círculo de Judas, es el lugar más profundo y más oscuro y más alejado del cielo que todo lo mueve. Tranquilízate, que conozco bien el camino. Este pantano que exhala tan gran fetidez circunda la ciudad del dolor, en la cual ya no podremos entrar pacíficamente. Dijo más, pero no lo recuerdo, porque atrajo mi mirada el que en la alta torre de la ardiente cima apareciesen súbitamente en un punto tres furias infernales, tintas en sangre, con figuras y ademanes femeninos coronadas de hidras muy verdes. Estas son las furias, llamadas por los griegos Erinias o Euménides, que eran hijas del Aqueronte y de la Noche, y eran las doncellas de Proserpina, la esposa de Hades o Plutón, el dios del infierno. Eran la representación de la culpa que carcome hasta la locura las almas de los criminales. Coronadas de hidras muy verdes, sus cabellos eran culebras y cerastas. Las cerastas serían una especie de serpientes con cuernos, con las que ocultaban las sienes lívidas. Y aquel que bien conocía a las siervas de la reina del eterno llanto, me dijo, mira las feroces Erinias, la del lado izquierdo es Megera, la que llora a la derecha es Alectón y Tesífone, la del medio. Dicho esto, se calló. Los nombres de las tres son simbólicos. Megera significa la enemiga, Alecto la inquieta y Tesífone la castigadora o la vengadora. Cada una de ellas se desgarraba el pecho con las uñas y se golpeaba con las manos y gritaba tan fuerte que me acerqué atemorizado al poeta. «¡Que venga Medusa y lo convertiremos en piedra!», gritaban todas mirando hacia abajo. «Hicimos mal en no vengarnos del asalto de Teseo». Medusa es una de las tres gorgonas, otros personajes de la mitología
que esta en particular tenía el poder de transformar en piedra a todo el que la mirase. Este asalto de Teseo que mencionan se refiere al mito de que Teseo descendió a los infiernos para raptar a Proserpina, acompañado de Pirito, uno de sus amigos, que después Pirito quedó encerrado en el infierno hasta que lo rescató Hércules más adelante. Entonces Virgilio le dice a Dante: vuélvete de espaldas y cierra los ojos, pues si la gorgona se muestra y tú la ves, nunca podrás volver arriba. Así dijo el maestro, y él mismo me volvió y no se fió de mis manos, sino que me cubrió los ojos con las suyas. El mismo Virgilio los da vuelta a Dante y le tapa los ojos. Y entonces Dante escribe los versos que leí al principio. Oh vosotros que tenéis sano entendimiento, reparad en la doctrina que se oculta bajo el velo de los versos oscuros o de los versos extraños. Para los medievales, todos estos personajes de la mitología están en función de una alegoría. Por eso Dante dice: no estoy hablando de las eriñas o de la gorgona, estoy hablando de otra cosa. Y nos deja ahí para que pensemos qué significan. No hay un consenso entre los críticos, entre los medievales. La gorgona muchas veces representa los pecados de la sensualidad que parecen entorpecernos, volvernos como de piedra. Podría ser una interpretación. Y bueno, ya como venían desde la mitología griega, las furias representan estos remordimientos que atormentan a las almas. Agrego otra posible interpretación. Así como el arrepentimiento es un sentimiento sano que ayuda a que el alma se purifique, el remordimiento que lleva a la desesperación, al contrario, es algo que realmente petrifica el alma. Le impide la conversión porque la llena del pensamiento de que Dios no la puede perdonar, de que Dios no la ama o de que ya está definitivamente perdida. Dante está por entrar en una zona en la que los pecadores con más frecuencia se ven acosados por este tipo de pensamientos. Recordemos cómo San Ignacio de Loyola, en su libro de los ejercicios espirituales, describía esta experiencia del alma. En las personas que van intensamente purgando sus pecados y en el servicio de Dios nuestro Señor, es propio del mal espíritu morder, entristecer y poner impedimentos, inquietando con falsas razones para que no pase adelante. Y propio del buen espíritu dar ánimo y fuerzas, consolaciones, lágrimas, inspiraciones y quietud, facilitando y quitando todo impedimento para que en el bien obrar proceda adelante. Y estamos precisamente en un momento de la Divina Comedia en que el avanzar de Dante va a ser impedido por estos malos espíritus y facilitado por una presencia divina que viene inmediatamente a continuación, porque recordarán que al final del canto anterior se había anunciado que ya venía descendiendo por el sendero, atravesando los círculos sin escolta, este mensajero divino. Ya se oía sobre las turbias ondas el fragor de un sonido horrendo, con el que retemblaban las dos orillas, no de otro modo que si soplase un viento impetuoso, provocado por corrientes contrarias, que al sacudir sin descanso el bosque, troncha las ramas, las derriba y las arrastra, y avanza polvoroso y soberbio, ahuyentando rebaños y pastores. Podemos ver esta especie de gran torbellino que baja desgarrándolo todo. Es una presencia angélica que ha descendido hasta este infierno. Me descubrió los ojos y me dijo: concentra ahora la vista sobre aquellas antiguas espumas, allí donde el humo es más espeso. Recordemos que este ángel tiene que atravesar para llegar a Dante, la laguna del Estigia. Como las ranas frente a su enemiga la culebra, huyen todas por el agua hasta que se abrigan en el cieno, vi más de 1000 almas condenadas huir delante de quien atravesaba a pie enjuto la Estigia. Este ángel viene pisando a pie enjuto, es decir, a pie seco, como se refiere el paso del Mar Rojo en los textos del Éxodo. Apartaba del rostro el espeso aire, moviendo a menudo la mano izquierda, y sólo de aquella atmósfera angustiosa parecía cansado.
Bien comprendí que era un mensajero del cielo, y me volví a mi maestro, que me hizo señal de que permaneciera quieto y me inclinara. Ah, cómo me pareció llena de supremo desdén. Este ángel aparece con una superioridad absoluta. Solo dice, va con la mano izquierda, va despejando un poco el aire y parece un poco cansado, fatigado de esta espesura, de la angustia. Me pareció lleno de supremo desdén, ¿no? Pasa casi sin mirar. Y de hecho, dice, llegó a la puerta y la abrió con una varita, tocándola apenas con la punta de una vara. Sin ningún esfuerzo abre esta puerta, pues no encontró posesión alguna. Oh gente despreciable arrojada del cielo, dijo en el horrible umbral, ¿en qué se funda esta arrogancia? ¿Por qué os oponéis a aquella voluntad que no puede dejar de cumplirse? ¿Por qué os oponéis a la voluntad de Dios? ¿De qué les sirve luchar contra el destino? Vuestro cerbero, si recordáis bien, tiene pelados aún la barba y el hocico. Se refiere a cuando Hércules encadenó a Cerbero y lo arrastró hacia afuera. Por eso le peló la barba y el hocico. También una gran alegoría de Cristo dominando los poderes infernales, en realidad. Así aparece en varias ilustraciones en las catacumbas cristianas, donde muestran a Hércules sujetando a Cerbero, precisamente como una imagen de Cristo, dominando la muerte y el infierno. Luego el ángel se vuelve sin mirar a Virgilio y a Dante. Luego se volvió por el cenagoso camino sin decirnos palabra, como hombre que se ocupa de otros cuidados más que de la gente que tiene delante. El ángel ha venido a hacer lo que tenía que hacer, era abrir esa puerta para Dante y para Virgilio, evidentemente, pero se retira una vez terminada su misión. Y nosotros caminamos hacia la ciudad sintiéndonos seguros después de las palabras santas. Entramos sin lucha, y yo, que deseaba observar la condición de aquellos que encerraba la fortaleza, en cuanto estuve dentro, miré en torno mío y vi por todos lados un extenso campo lleno de dolor y de impíos tormentos. Ve un campo lleno de sepulcros y los compara a los sepulcros de Arles o de Pola, ciudades que tenían sepulturas romanas muy antiguas. Pero el aspecto de estas tumbas que Dante encuentra en el infierno, dice, es más triste que las otras tumbas, porque ardían en llamas, por las cuales estaban envueltas todas más que el hierro en ningún arte de forja. Todas las losas estaban suspendidas en el aire, y hacia afuera salían terribles lamentos, que bien parecía de míseros ajusticiados. ¿Quiénes están aquí? Le dice Virgilio, los heresiarcas, los herejes y sus secuaces. La herejía, valga aclarar porque actualmente hay muchas confusiones, no es simplemente estar en un error, sino sostenerse en un error a pesar de conocer la verdad o poder conocer la verdad. Es decir, cuando se ha rechazado la verdad por algún interés personal o por soberbia, hay un acto voluntario, podemos decir así, en sostenerse en la herejía. Cada cual, le dice Virgilio, está allí sepultado con sus semejantes, y las sepulturas arden con fuegos distintos. Después se dirigió hacia la derecha y pasamos entre las ardientes tumbas y las altas murallas. Y así entramos en el canto número 10. Avanzamos entonces por una escondida senda entre el muro de la ciudad y las tumbas de los condenados. Dante se pregunta entonces si podría ver a las personas que yacen en estos sepulcros. Y Virgilio le responde que todas estas tumbas se cerrarán cuando vuelvan de Josafat las almas con los cuerpos que allá arriba han dejado. El valle de Josafat en la Biblia representa el lugar del juicio final. Epicuro y todos sus secuaces, que creen que el alma muere con el cuerpo, tienen su cementerio hacia esta parte. Los epicúreos serían, podríamos decir así, los materialistas, los que piensan que solo existe esta vida corporal, y por eso niegan la existencia del alma y todas las entidades espirituales. Pero de pronto una voz llama a Dante: «Oh Toscano, que andas vivo por la ciudad del fuego,
hablando recatadamente. Detente, por favor, en este sitio. Tu habla descubre de qué noble patria procedes, es decir, eres florentino, a la cual tal vez fui yo funesto. Estas palabras últimas salieron súbitamente de una de las arcas, es decir, de una de las fosas, de los sepulcros, por lo cual me aproximé temeroso un poco más a mi guía, y él me dijo: «Vuélvete, ¿qué haces? Mira allí a Farinata, que se ha levantado y puedes verlo de cintura para arriba». Farinata había sido en tiempos previos a Dante el jefe del partido de los gibelinos, opuesto a los güelfos como Dante, como la familia Alighieri, y Dante por un lado le reconoce, como vamos a ver, algún mérito, no ha querido destruir la ciudad de Florencia, cuando ellos conquistan la ciudad habían concertado en destruirla, pero Farinata se opone, pero a su vez no deja de representar el epicureísmo, evidentemente, pero cargado especialmente de soberbia o de orgullo, como más adelante el personaje de Capaneo en el canto número 14. Fíjense la descripción. Yo tenía ya mis ojos fijos en los suyos, y él se erguía con el pecho y con la frente como si desafiara a todo el infierno. La mano animosa y pronta de mi guía me impelió hacia él entre los sepulcros. «Háblale con mesura», me dijo. Apenas llegué al pie de su sepulcro, me miró un poco, y luego casi desdeñosamente me preguntó: «¿Quiénes fueron tus mayores? ¿Quiénes fueron tus antepasados, tus ancestros?». Entonces Dante le revela quiénes fueron. Él enarcó un poco las cejas. Genial esta imagen, aparece el desdén absoluto. Y después dijo: «Fueron enconados adversarios míos, de mis mayores y de mi partido, a tal punto que por 2 veces los desterré. Si fueron desterrados, le respondí, volvieron de todas partes una y otra vez, pero los vuestros no aprendieron bien ese arte». Dante le responde que sus parientes pudieron volver a Florencia, pero los de Farinata no. Se abre ahora un paréntesis. De la misma tumba donde está Farinata aparece otra alma, hay muchas almas en cada uno de estos sepulcros, que es la de Cavalcanti, el padre de Guido, el amigo de Dante. Cavalcanti también es gibelino. Entonces surgió por la boca de la tumba una sombra al lado de la anterior, de la que se descubría hasta la barba. Creo que se había puesto de rodillas. Miró a mi alrededor como con propósito de ver si había alguien conmigo. Y cuando sus sospechas se desvanecieron, dijo llorando: «¿Dónde está mi hijo?». Cavalcanti cree que, bueno, si Dante ha descendido, su hijo tiene que estar con él, se ve que eran amigos inseparables. «¿Por qué no está contigo?». Y yo le respondí: «No vengo por mí mismo. Aquel que espera allí, Virgilio, me guía por este lugar. Tal vez vuestro Guido fue desdeñoso con él». Quizá Guido no siguió tanto las letras latinas, es una de las interpretaciones. Notemos que Dante usó la expresión Guido fue desdeñoso con él, así en pasado. Entonces el padre de Guido se altera. Dice: «¿Cómo fue? ¿No vive ya? ¿No hiere sus ojos la dulce luz del sol?». Y al advertir una tardanza mía en responderle, cayó de espaldas y no volvió a aparecer. Por esta tardanza de Dante en responderle, piensa que Guido ha muerto y se vuelve a sumergir en su dolor. Y ahí se cierra el paréntesis y Farinata sigue su discurso con este desdén absoluto incluso hacia el dolor de este otro compañero de condena. Pero el otro magnate delante del cual me había quedado permaneció impasible, sin mover la cabeza ni doblar el cuerpo, y continuando la conversación dijo: «Si no han aprendido ese arte, eso me atormenta más que este lecho, pero no se habrá iluminado 50 veces la faz de la mujer que aquí rige sin que sepas tú lo que ese arte pesa». Farinata le dice, respondiéndole a las palabras anteriores de Dante, ¿no? «Mis parientes han vuelto una y otra vez, pero los vuestros no aprendieron bien este arte, el arte de volver. Si es así, eso me atormenta más todavía que estas penas», le dice Farinata.
pero no habrán pasado 50 lunas. La faz de la mujer que aquí rige, se supone que Proserpina se identifica con la luna, la diosa Hécate, por eso dice, no se habrá iluminado 50 veces la faz de la mujer que aquí rige, sin que sepas tú lo que este arte pesa. Tú también, Dante, vas a saber dentro de poco lo que pesa el arte de volver, porque Dante va a intentar muchas veces volver a Florencia y no va a poder. Farinata continúa hablando con Dante sobre por qué Florencia se ha vuelto contra la familia de Farinata mismo. Y si tú regresas alguna vez al dulce mundo, dime por qué aquel pueblo es tan despiadado con los míos. Dante le recuerda, bueno, las guerras en las que estuvieron envueltos Farinata y su partido, y Farinata le responde que es cierto todo eso, pero fui yo solo el que a cara descubierta defendía a Florencia cuando todos consentían en su destrucción. Esto es lo que Dante le reconoce a Farinata, de su nobleza, en defender la patria. Ojalá tenga paz vuestra descendencia, le dice Dante. Pero a continuación le expresa una duda, la duda que le ha surgido con la pregunta de Cavalcanti. Ellos parecen conocer el futuro, pero Cavalcanti no sabía si su hijo había muerto o no. Por eso Dante no le respondió rápidamente, porque le surgió esta duda en su mente. ¿Por qué veis lo que nos traerá el futuro y no ocurre lo mismo con el presente? Nosotros, contestó, vemos como el que tiene la vista cansada las cosas que están lejos. Es decir, como el que ya no puede leer, pero todavía puede ver a lo lejos. Es decir, lo que está más presente o más cercano no lo vemos, pero sí lo que está más lejano. Que así nos lo concede aún el sumo hacedor. Pero cuando se acercan o existen, es vana nuestra inteligencia. Y si alguien no nos da noticia, nada sabemos de los hechos humanos. Por lo cual puedes comprender que morirá nuestro conocimiento en cuanto se cierre la puerta del porvenir. Es una extraña afirmación esta de Farinata en este punto, que ellos conozcan el futuro cuando todavía no ha venido, pero cuando se hace presente, el presente se les escapa, no lo pueden conocer. Algunos entienden que este es el castigo de los epicúreos, que niegan la inmortalidad del alma, es decir, niegan el destino eterno del alma, el futuro del alma. Y por eso el presente se les vacía de contenido, de significado. El valor de lo presente está determinado por la meta a la que tendemos. Si no hay meta, todo resulta indiferente, como es la posición epicúrea, es decir, simplemente tratar de pasar lo mejor posible este tiempo porque vamos a morir. El epicúreo no encuentra realmente ningún interés en el presente. Parecería que esto constituye justamente su propio castigo. Se menciona también que otros personajes están allí en esa fosa, entre ellos Federico II y un cardenal que no menciona, pero probablemente el cardenal Ubaldi, uno de los del partido gibelino. Finalmente, se escondió a mi vista entonces, y yo enderecé mis pies hacia el antiguo poeta pensando en aquellas palabras que me parecían hostiles. El poeta echó a andar y mientras caminaba me dijo, ¿por qué estás tan abatido? Y cuando hube satisfecho su pregunta, conserva en la memoria, me ordenó aquel sabio, lo que has oído contra ti, en la profecía de su propio destierro. Y ahora atiende. Y levantando el dedo prosiguió, cuando estés ante la dulce y luminosa mirada de aquella cuyos bellos ojos todo lo ven, cuando estés delante de Beatriz, sabrás por ella el futuro de tu vida. Aquí solo te han anunciado algunos males, pero la verdad completa la sabrás cuando veas a Beatriz. Podríamos decir, la mirada del infierno, la mirada del mal, solo alcanza a divisar el mal, nada más. Por eso que Dante no esté abatido, le dice Virgilio. Ya podrá conocerse mejor cuando se vea reflejado en los ojos de Beatriz y conozca por las palabras de Beatriz su futuro. Entonces torció a la izquierda y alejándonos de nuevo,
fuimos hacia el centro por un sendero que salía a un valle que esparcía hasta allí su hedor. Y llegamos así al canto 11, donde Dante hace una pausa, excusándose de que el hedor es tan fuerte que deben hacer una pausa para acostumbrarse a este olor nuevo y horrible. Pero le permite a Dante mencionar lo que ya vimos y mencionar cómo está ordenado el infierno en lo sucesivo, es decir, el plan del resto de la obra referida al infierno. Por el borde de una alta ribera formada por un círculo de grandes peñascos desgajados, llegamos hasta una más atormentada multitud. Aquí, a causa del horrible exceso de hedor que exhalaba el profundo abismo, nos colocamos al abrigo de la losa de un gran sepulcro, donde vi una inscripción que decía: «Encierro a Anastasio, papa, al cual arrancó Fotino del camino recto». Dante pensaba, como muchos en la Edad Media, que el Papa Anastasio había sido arrastrado por la herejía de Fotino, que decía que Cristo solo tenía naturaleza humana y que, bueno, llegado un punto, Dios lo había adoptado o había alcanzado la gloria de la divinidad, pero no habría sido Dios hecho carne. Los historiadores posteriormente dirán que Anastasio no fue hereje, no sostuvo esta herejía de Fotino. Algunos dicen que sí lo amparó a Fotino hasta cierto punto o fue amigo suyo, y que en todo caso la confusión proviene de que el que sí siguió este error fue el emperador Anastasio y los nombres se habrían confundido. En todo caso, también aparece la mención de el camino recto, nuevamente esta imagen de que el camino del que nos hablaba al comienzo se trata del camino de la verdad, del bien, no un camino físico realmente. Le explica así Virgilio a Dante que dentro de estas piedras hay 3 círculos más pequeños que disminuyen de escalón en escalón como los que hemos dejado atrás. Aquí va a encontrar a los violentos y más adelante a los que cometen fraude y finalmente a los traidores. Los violentos, dice, contra Dios, contra uno mismo y contra el prójimo. Y esta violencia contra el prójimo a su vez puede cometerse contra las personas o contra sus bienes. Y por eso va a encontrar allí a los homicidas, a los agresores, a los ladrones y a los incendiarios. Pero contra uno mismo también puede atentarse contra la propia vida, por eso va a encontrar a los suicidas, o contra sus propios bienes, jugando o consumiendo la propia hacienda. Puede cometerse violencia contra la divinidad, negándola en el corazón o blasfemando de ella, pecando contra la naturaleza y su bondad. Por eso el recinto menor marca con su sello a Sodoma y a Caors. Por Sodoma se sobreentiende el pecado de la sodomía, la práctica de la homosexualidad, es como práctica contraria a la naturaleza, es lo que está suponiendo aquí Dante, pero Caors es una ciudad de usureros, o se suponía que era un nido de usureros. Quedará, digamos, en la duda, Dante va a preguntar al final por qué están aquí también los usureros. Después se va a descender al círculo de los fraudulentos. Del fraude que hiera toda conciencia puede el hombre usar con los que se fían de él y con los que no se fían. Y allí menciona 10 tipos de fraude: los hipócritas, los aduladores, los hechiceros, los falsarios, los ladrones, los simoníacos, los rufianes, los barateros y otros inmundos pecadores semejantes. Barateros serían distintos tipos de engaños, como ya veremos a quienes se refiere. Rompe el vínculo de amor establecido entre las personas por la naturaleza, es decir, por ser humanos, y después mucho más cuando se vuelve traición, porque no simplemente es contra un ser humano cualquiera, sino contra los que nos ha unido el amor. Por eso en el círculo menor, donde está el centro del mundo y tiene su asiento Dite, el demonio, están los traidores, que se consumen por toda la eternidad. Maestro, dije yo, muy claras son tus razones y muy bien clasificas este abismo y la gente que lo ocupa, pero dime, los que están en la fangosa laguna a merced del viento y mojados por la lluvia, y que al entrechocarse se maltratan con palabras tan acerbas, es decir, los que están castigados previamente, ¿no? Los lujuriosos,
los que cometieron pecados de gula, los avaros, los pródigos, los iracundos. ¿Por qué no son castigados dentro de la ciudad roja si han incurrido en la ira de Dios? Y si no han incurrido en ella, ¿por qué sufren ese castigo? Y Virgilio le responde: ¿por qué se extravía tu ingenio? ¿En qué se distrae tu mente? ¿No te acuerdas de aquellas palabras con las cuales tu ética estudia las tres inclinaciones que el cielo rechaza? Esta ética es el libro de la Ética de Aristóteles. Y estas tres inclinaciones son incontinencia, malicia e insensata bestialidad. ¿Y cómo la incontinencia ofende menos a Dios y merece menos castigo? Es decir, los pecados de incontinencia son los que estaban previamente, ahora encontrará los de bestialidad y después más adelante los de malicia propiamente dicha. Si reparas bien en esta sentencia y piensas quiénes son aquellos que más arriba sufren condena, entenderás por qué están separados de estos otros y por qué la divina justicia los castiga con menos ira. Entonces Dante le dice: oh sol que despejas toda vista turbada, de tal modo me satisface cuando resuelves mis dudas, que no menos que saber me agrada dudar. Es decir, me agrada tanto cuando me responde Virgilio que me gusta dudar porque sé que voy a tener una respuesta en sus palabras. Vuelve un poco atrás todavía, añadí, y resuélveme esta dificultad. ¿Por qué la usura ofende la bondad divina? Virgilio le responde: la filosofía enseña, y no en un solo punto, cómo la naturaleza toma principio del divino intelecto y de su arte. Y si estudias bien tu física, nuevamente otra cita de un texto de Aristóteles, encontrarás sin mucha rebusca que el arte sigue a la naturaleza cuanto puede, como el discípulo al maestro, de modo que vuestro arte es casi nieto de Dios. Es una sentencia común, ¿no es cierto?, del pensamiento de Aristóteles, que el arte humano, el esfuerzo humano, se acompasa al ritmo de la naturaleza, sabe leer los ritmos de la naturaleza y de alguna manera lo imita, no porque reproduzca lo mismo, sino porque sigue estos principios o leyes que ha descubierto. Por eso dice: vuestro arte es casi nieto de Dios. La naturaleza sería la hija de Dios y nosotros, nuestro trabajo sería nieto de Dios o un hijo de la naturaleza. De estos dos principios se deduce, si te acuerdas de los comienzos del Génesis, que conviene sacar utilidad de la propia vida y multiplicarse, y como el usurero sigue otro camino, desprecia la naturaleza y el arte, y en otra cosa pone su esperanza. En los comienzos del Génesis es la famosa referencia a que el hombre debe trabajar o cultivar el jardín, de que el hombre debe trabajar y ganarse el pan con el sudor de su frente, cosa que no hace el usurero. Es un atentado contra la bondad de Dios, no seguir el camino natural del trabajo o del arte, sino otro camino. Finalmente, concluye el canto 11 con una indicación astronómica: los peces se levantan ya sobre el horizonte y el carro está por donde yace el coro. Los peces, la constelación de Piscis, el carro, la Osa Mayor, y el coro, un nombre antiguo para designar el viento del noroeste. Es decir, que ya está terminando la segunda jornada en este viaje por el infierno. ¿De qué nos está hablando Dante en este canto? Además, evidentemente, de darnos el plan de la obra, o cómo está organizado el infierno. Bueno, que precisamente para juzgar el pecado basta la razón humana. Menciona la ética de Aristóteles, menciona su física, es decir, no es necesario recurrir a la razón religiosa para descubrir qué cosa está mal o qué cosa está bien, y específicamente descubrir que estamos obrando contra nosotros mismos, contra la naturaleza, contra la dignidad, contra la razón. Todo ser humano puede darse cuenta del mal, también puede darse cuenta de la universalidad del mal. San Pablo va a decir en la carta a los Romanos: todos hemos pecado, tanto judíos como paganos, tengamos la ley o no tengamos la ley, todos podemos descubrir que hemos obrado justamente contra lo que la razón nos mostraba como verdadero, como bello, como bueno. La única excepción que podríamos hacer es el círculo donde aparecen los herejes. Precisamente esto es lo que no está incluido en la ética de Aristóteles. Pero de esta manera nos quedarían los pecadores por incontinencia, es decir, los lujuriosos, los glotones, los avaros y
pródigos y los iracundos, y por otro lado los pecadores por bestialidad, estos violentos contra el prójimo, contra sí mismos, contra Dios, y finalmente los pecadores por malicia, ¿no? El octavo círculo donde aparecen los distintos tipos de fraudes, que los va a su vez a dividir en 10 bolsas o en 10 secciones o valles. En el último círculo, el noveno, tendríamos directamente a los que engañaron, a los que confiaban en ellos, en los traidores, dividido a su vez en 4 zonas: los traidores contra sus familiares, los traidores políticos, los traidores a los amigos y los traidores a Dios, a la iglesia o al imperio, en el punto central del infierno. Falta ahora el mensaje de salvación, evidentemente. En el infierno no lo podemos encontrar porque estas almas se han cerrado a la gracia, se han cerrado al arrepentimiento, se han cerrado al perdón que Dios les ofrecía por medio de Jesucristo. Continuaremos más adelante con los cantos siguientes. Dios los bendiga.